Los artistas dialogamos con el infinito. En él estamos concentrados. En él nos abstraemos. De él sacamos, de él minamos toda esa energía y la convertimos en palabras, en poesía, en pinturas, en fotografía, en música. Cualquier reflejo de esa obra divina. Pero en el mundo material existen nuestras obras que reflejan algo más. Y el mundo material está regido por las empresas, por los emprendedores, por los números, por el dinero. Y normalmente muchos problemas que tenemos los artistas y que yo lo tuve durante mucho tiempo es esa idea, esa cosa que no entiendes, que por un lado estás conectado con algo infinito, esto es valioso, es increíble para ti y para mucha gente también lo es y lo será. Pero en el mundo material se rigen otras normas, se rigen otras reglas. El mundo material está regido por el dinero. ¿Y el dinero qué es? El dinero es energía, son numeritos. En realidad, durante mucho tiempo, yo creo que desde los hasta los 25 30 años o después de 5 años de emprender, me di cuenta de que necesitaba aprender de negocios porque no sabía de eso. De lo que sabía era de crear, de lo que sabía era de viajar, me estaba de emocionar, de vivir, de investigar, de crear textos, imágenes, videos y todas esas cosas. Pero de empresas no sabía nada. Lo que sucedió fue que creé, trabajé mucho, como seguramente tú lo has hecho, pero no generaba nada de dinero. No generaba nada de dinero. O al final gastaba más de lo que ganaba y al final perdía dinero. Recuerdo muchísimo una vez que era una Navidad, era 23 de diciembre, y llegó la que era mi secretaria, mi mano derecha, y me dijo, mira, ganamos tanto este año. Yo me quedé impresionado, era una suma gigante para mí. Nunca había pensado ganar tanto dinero en un año, ¿no? Y dije, perfecto, ¿y dónde está eso? ¿No? Pues ya le pagamos a la luz, ya pagamos la renta, ya pagamos a todos los empleados, ya pagamos los aguinaldos. Sí, sí, ¿y cuánto quedó? Nada, nada. Dije, a ver, o sea, hemos trabajado, o he trabajado 3 años, cuatro, sin un salario, y no hay nada. No, y aparte hay una peor noticia. ¿Qué? Pues que, que hay que pagar impuestos. Y me dijo otro número, que ese fue un número también muy grande, todavía más, y ese era completamente triste, era como una tumba, era completamente doloroso. Después de haber trabajado tanto y de haberme esforzado tanto, de no dormir, ya empezaba en el insomnio, ya, ya tenía unos añitos de insomnio. Unos añitos de insomnio, empezó como 2 horas y ya después dormía, o sea, empecé 2 horas, me despertaba en la noche 2 horas y al final acababa durmiendo 2 o 3 horas al día, 3 días seguidos y el último día podía dormir como 6 horas. Y así todo por levantar la empresa y trabajando y creando, coordinando gente y aprendiendo todo esto que no sabía que era hacer una empresa. Y todavía se puso peor, 4 meses después, de repente me empecé a sentir mal y fui al hospital. Fui al hospital y tenía una... Fui al hospital y no sabía qué tenía. Yo pensaba que estaba algo mal del estómago, pero inconscientemente fui al hospital, o sea que sí me sentía mal. Y entonces, de repente empezaban otra vez, eran vacaciones. Era Semana Santa, empezaba la Semana Santa, era Viernes Santo, ¿no? Eh, el día que, un día, sí, jueves o Viernes Santo, el día que crucifican a Jesús. Y pues bueno, pues justo estaba ese día yo en mi Via Crucis, ¿no? Porque me dolía la panza horrible, me tocaban así, me dolía muchísimo, ¿no? Ya después me llegué al hospital, me dijeron, pues como comiste, no sabemos qué tienes, pero creemos que es apendicitis, ¿no? Espérate 3 horas a que se te pase la comida para poder hacerte los análisis y ver si es realmente apendicitis, porque no te podemos dar nada para el dolor, porque si no, no sabremos si es apendicitis. Y cada que me tocaban, de hecho el ultrasonido, la cosa que me pusieron en el ultrasonido me tocaba, estaba a punto de que me dieran una peritonitis, después me enteré. Y en el momento en el que ya detectan que sí es la apendicitis, ya llega el doctor, me pone el sedante, me dice, te vamos a operar, es algo de urgencia y pronto, pues de repente ya me operaron y todo eso. Y pues yo estaba confiado en que el seguro, ¿no? Que iba a cubrir el seguro. Pero justo cuando estaba al otro día, ya después de que había pasado, esa era mi primera operación, mi primera cirugía, me habían puesto anestesia y estaba pues adolorido en la cama
con el catéter y ya queriendo irme. Había pasado 2 días horribles ahí en el hospital, ¿no? Sufriendo amargamente, cosa que nunca había hecho. Y me dicen, oye, pero es que no pasa su seguro. ¿Cómo que no pasa? No, ya intenté hablar del seguro. Trabajé muchos años en seguros, entonces sabía lo que pasaba, no tendría que... Entonces me dijeron, no está cubierto su póliza y pues no le vamos a pagar, porque no está cubierto su póliza. En ese momento pensé, justo era la misma persona, la misma mano derecha que tenía que había dicho que teníamos que pagar esa empresa, pues le hablé y me dijo, ay, sí, es que se nos pasó, ¿no? Y pues sí, se nos pasó. Y al final, pues estaba yo con el catéter y con una deuda, otra vez, un número grande, ¿no? Que tenía que tener en ese momento y no tenía nada en la cuenta. Y pues fue un momento encadenado en el hospital, ¿no? Todo por andar creando, todo por andar de empresario y de artista. Y al final ahí dije, bueno, ¿sabes qué? Tengo que salir de esta. Y entonces, cosa que no había hecho en mucho tiempo, le pedí dinero a varias personas. Y al final logré salir de ahí, ¿no? Logré salir de ahí, salí con tanta energía y dije, no me vuelva a pasar esto. Ese coraje que me da cuando, o el coraje que necesitas y que también te lo da el arte, el quiero hacer esto y ese arte es, justo ese coraje es lo que hace es, yo quiero que el mundo funcione como quiero, quiero pagar esta deuda ya, ¿no? Y cuando tienes ese nivel de determinación, en realidad es cuando haces que las cosas sucedan, cuando toda esa energía se transforma en aceleración, en producción, y justo eso fue lo que hice, y ahí fue muy claro, lo que necesitaba era pagar una deuda grande, debía tanto dinero, y yo quería pagarlo en menos de 3 meses. Entonces fue muy claro, ¿qué quiero hacer? Lo que sea que deje dinero para pagar esto, ¿no? Y de todas las ofertas que tenía, fui con la persona correcta, ¿no? La persona que sabía que tenía más dinero, la oferta que daba más dinero, no era la que más me gustaba, pero era la que daba dinero. Y me fui directo a eso y 3 meses después se había resuelto eso. Y desde ahí no dejé de aprender, no dejé de meterme en escuelas de aprendizaje, de emprendimiento, y bueno, así acabé hasta dando cursos luego de negocios, de habilidades gerenciales. Después me metí en una escuela de dirección de empresa. Después uno de mis grandes clientes se convirtió en una escuela de negocios, la más grande de México. Di clases en otras escuelas también de negocios. Y justo fue entender esto, ¿no? Y lo que tienen las empresas en realidad es algo muy parecido al arte. En realidad al final es crear algo valioso para alguien. De eso se trata. El arte es crear cosas valiosas, ¿no? Que son muy valiosas para nosotros los creadores. El punto es mover esa historia que sea de valor como es de valor para ti, debe de ser valor para alguien. Ese valor, esa es la oferta de valor, eso es crear algo que sea de valor para alguien. Y él está dispuesto a dar lo que tiene, sus valores, sus numeritos en su cuenta, su dinero, para el valor que tú tienes, ¿no? Entonces justo es eso, lo que tienes que tener primero es una oferta de valor, es algo que sea valioso para alguien. Pero justo lo importante de hacer algo valioso es lo importante de hacer buen arte, de hacer algo grande, relevante, lo mejor que puedas y después hacerlo para alguien que en realidad lo quiera. Muchas veces el problema del arte es que intentas entregárselo a alguien que no lo quiere. Es como decir, yo hago heavy metal y voy con un hippie, pues no, no vas a saber. Voy con un clásico y le llego con una obra de punk, pues no lo va a querer, ¿no? Llego con un vegetariano y le ofrezco un platillo de carne, pues no lo va a querer. Y eso es muchas veces lo que pasa, no es que nuestro arte esté mal o que lo que hagamos, ¿sabes? No, simplemente estamos en el mundo equivocado, en el correcto equivocado, en el momento equivocado o con el público equivocado. Entonces todo se trata de crear algo muy valioso para alguien que lo quiera. Eso le dicen los negocios, la oferta de valor y el público meta. Tienes el valor, el público, el producto y tu audiencia. La persona que quiere eso, esas dos cosas son lo que tienen que entrar en sincronía y ahí es cuando nace la chispa divina que hace que suceda la energía y se cree la riqueza. Cuando las personas, cuando se juntan el hambre con las ganas de comer, como decía un amigo, el punto es que tú crees algo de valor para alguien y ese valor, ese arte puede ser el que tú haces. En realidad puedes empezar y lo más común es empezar por lo mejor que puedes hacer, que aquello que sabes hacer, que es de valor para alguien. Ya vimos en el pasado todas las formas en las que los trabajos que podemos tener, que podemos vender nuestro arte, podemos dar clases, podemos trabajar en un empleo, crear una empresa
que reclute personas que hacen aquello que nosotros hacemos, que lo que es la actividad de nuestra profesión, es decir, nuestro arte convertido en profesión. Entonces, esas son formas, son formatos y ya los exploramos. Pero lo que tiene que hacer cualquiera de esos formatos, si creas un curso, si creas un producto, si creas una obra, es ver para quién la creas. Puedes crear el producto y después ver para quién lo creas. O puedes pensar en un público, en una audiencia con la que tú te relaciones mucho, en mi caso con los viajeros o con los artistas, y crear algo para ellos, algo que sea relevante para ellos. Entonces, eso es lo que debes de hacer. Esos son los primeros dos pasos. La oferta de valor, el público meta. O el arte, el producto, la canción, la pintura, la fotografía, la escultura, el video, el coaching, la comida, lo que tú quieras, ¿no? Pero justo para quién, para quién lo creas, lo quieras, ¿no? Y no te vayas con algo tan simple como pensar en edades o en nivel socioeconómico. Piensa en alguien de carne y hueso, alguien como Juan, alguien como Pedro, alguien como la persona a la que le entregaste algo y te dijo, oye, qué bien está eso, que tocaste y a él le gustó lo que estabas haciendo. Ese es el público al que tienes que escuchar, la gente que le quiere escuchar aquello que tú estás ofreciendo, simplemente es eso. Algo bueno de estar en la calle es que estás tocando y justo pasa la gente y ves qué tipo de gente es a la que quieres llegar, ¿no? Justo cuando estás haciendo música eso es lo que pasa, ¿no? O también los artistas, los teatreros y todo eso, cuando pasan y ven las personas, y el público lo ven ahí, pues ya es fácil entender cuál es su público meta, las personas para la que es valioso ello y dejan una moneda. Entonces, esas son las dos cosas y de ahí se derivan dos grandes cosas, que una es la producción, es el hacer las cosas y el otro es cómo vender las cosas. La producción lo que tiene que ver es cómo creamos el proceso creativo. Y el proceso creativo, en realidad hay muchas formas de proceso creativo y puedo dar todo un curso y ya lo veremos después, en todas las formas que hay para crear arte, ¿no? Pero en realidad ese arte tiene en general cinco procesos. Lo primero es cuando es una idea. La idea que tú tienes de voy a hacer esto, voy a crear esta obra, es el boceto, es la maqueta, es la tonadita, ¿no? La idea. Y después planeas cómo lo vas a hacer. Hay gente que planea y hay otra gente que solamente se pone a tocar, ¿no? En escritura son les dicen como los líricos y los estructurados, ¿no? O bueno, hay varios nombres, pero el punto es hay gente que le estructura mucho y hay otra gente que le gusta hacerlo, ¿no? A mí me gustan las dos, ¿no? Entonces, tener una idea, luego es planear, luego es producir, que ese es el momento es en el que estás, por ejemplo, ahorita que estoy grabando, ideando todo esto, que lo he planeado, estudiado, ¿no? Y justo lo planeé y lo estoy produciendo. Y una postproducción es editar todo esto, en ponerlo en el lugar en el que lo vas a recibir, en el sitio web en el que va a estar. Eso es la postproducción, ponerle todos los detallitos o en la música, todas las producciones, o en el texto, toda la edición que haces, o en el video también, pues la postproducción. Y después es la promoción, la distribución, es hacer que esto que haces llegue a esa persona. Entonces, esa es la parte de la producción y el otro que está el camino de la distribución, que es cómo llegas a esa persona para la que tú creaste esto. Y ese proceso de distribución tiene cinco partes, que yo le llamo el circuito comercial de atracción de clientes. El chiste es hacer un circuito infinito de atracción de clientes. Y este circuito infinito consta de cinco etapas, que son cinco Cs. La primera es la conquista, es llamar la atención de ellos, hacer algo que los llame, ¿no? Que ellos vean la cosa y salten y lo quieran, ¿no? Los llamen su atención. Vamos otra vez y van a la calle, el tono, el grito, el canto que das, la copla que haces, que llama la atención de ellos, o la imagen, o el momento, o el tráiler de la película, todo eso que conquista, justo eso que saca tu atención y te hace que en ese momento quieras eso. Después de eso viene la conversión, el momento en el que dices, oye, quiero saber más de eso. En la página, en las webs y en las redes sociales y en todo eso. ¿Quieres esto? Sí, dame tu correo, ¿no? Porque justo eso, dame tu correo, es como entrar en relación, es como tú das ciertas seguridades. Al momento de darle tu correo, tú le estás dando una pequeña llave a tu atención. Es decir, tú y yo ya vamos a seguir en relación. Yo ya sé cómo llegar contigo y tú ya sabes cómo llegar conmigo. Entonces ya hay un vínculo, ya hay una relación. Y eso es la conversión, es de desconocido a conocido. Entonces, ya que somos conocidos, luego viene el convencimiento.
Y en el convencimiento lo único que sucede es que tú muestras aquello que haces y vas invitando a cada momento a la gente a otro momento, a disfrutar más de ti, a conocer más de lo que haces. Si eres músico, escuchan tu canción, compran el disco y quieren ir al espectáculo. Siempre hay una escalera de valor, siempre hay algo más en lo que puedes crear. Si es tu libro, escuchan una frase, luego escuchan un capítulo, luego o ven el trial, luego quieren comprar el libro, ¿no? O ven un texto y después de ese texto ven otro y te siguen en el newsletter y todo eso. Convencimiento es poco a poco. No, igual cuando ves una obra de arte, un souvenir, una pintura o algo así, lo ves y el convencimiento es cuando te empiezan a dar toda la historia de esto, ¿no? Toda la historia del cuadro, todo esto, y que te hace querer eso. Justo ese es el convencimiento. En ese proceso, es cuando tú le empiezas a dar mucho valor a eso, es un proceso que lo que hay que hacer es justo elevar la atención para en ese momento llegar al cierre, que es el momento en que las personas desean eso y como ellos lo quieren tener, ellos quieren tener eso grande que tú tienes, tener ese momento, tener ese reflejo, participar un poco de esa infinidad creativa, de ese estado que tú provocas, de esa energía que tú transmites, de ese estado al cual los llevas, entonces viene el cierre. Y el cierre solamente es el momento en el que o compran o pagan o le dan play o adquieren el producto. El punto es donde pasan numeritos de su cuenta a numeritos de nuestra cuenta. Ese es el dinero es energía, son numeritos. Y justo eso es lo que tenemos que tener. Esos numeritos pues nos permiten hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, ese es el cierre y después viene el cumplimiento, que eso es lo mejor, es en donde en realidad ya nos pagaron, nos produjeron, nos dieron el dinero necesario para crear aquello que nosotros queremos crear, aquello que planeamos, pero en verdad, en realidad es justo como cuando el productor hace la película, ¿no? Imagina, tienes el guión y después lo logras ver en la pantalla, o tienes después estás en el concierto y en el momento el cumplimiento es entregar y llevar más allá a las personas de lo que ellos soñaron, crecieron, crearon, ¿no? Lo importante es dar lo mejor que tienes, ¿no? Y hacer eso en el cumplimiento. Y entre mejor lo haces, las personas van a querer más. Y así es como se crea el círculo virtuoso de atracción de clientes. Creas un circuito infinito porque las personas quieren más de aquello que tú les estás dando. Y así es como se crean los emprendimientos, y así es como se crean las marcas, y así es como se crean los negocios, y así es como se crean incluso las adicciones, ¿no? Y también las afecciones. Y bueno, entonces ya tienes eso. Y el quinto paso, ese es uno de los que menos se habla porque es de los menos sexy de todo. Y es en las reglas de la administración. Justo, ¿qué es la administración? La administración es ver los ingredientes con los cuales se crea esto. Los ingredientes con los cuales se crea esto entran dentro de 5 categorías principalmente. Son recursos. Al final necesitamos recursos para hacer diferentes cosas, ¿no? Lo primero que necesitamos son recursos humanos. El primer humano que necesitamos somos nosotros mismos. Y nosotros mismos necesitamos de dinero, necesitamos pagarnos, necesitamos para que no acabes en esa cama de hospital sin dinero, ¿no? Para que puedas comer, para que estés saludable. Después de eso lo que necesitas es, mira, eso salió ahí. Después de, bueno, justo como dices. Entonces, lo primero que necesitas es recursos humanos, ¿no? Ese es el segundo recurso, el digital, ¿no? También necesitas recursos digitales. Estos videos, estas máquinas que crean cosas impensables que nos permiten comunicarnos, ¿no? Esos también son los recursos materiales. Los recursos materiales es la computadora, el teclado que amo, ¿no? La ropa, el vestuario, la música, los instrumentos, el lugar en el que vas a dar el espectáculo, en todo, todas esas cosas son materiales, es materia. Y todo eso al final se resume en dinero, son recursos financieros. Entonces lo que necesitas tener es una ecuación, esa combinación en la cual combinas tus recursos humanos, tus recursos financieros, tus recursos materiales, tus recursos digitales y tus recursos intelectuales, porque al final lo que estamos haciendo es una obra intelectual. Y eso en realidad puede ser una mina. ¿Por qué puede ser una mina? Porque una obra intelectual puede ser reproducida millones de veces y ahí no se conecta con el infinito. Imagínate la persona, imagínate todos los que han sido One Hit Wonders, han creado una canción, pero bueno, para crear esa canción y esa canción les ha dado dinero millones de veces, ¿no? Y les ha dado millones a muchos, ¿no? Y los que crean muchas, pues crean millones de esos. Pero para crear esos millones lo que tuvieron es que hacer muchas, ¿no?
Entonces, lo importante es tener claro los recursos con los cuales se crean las cosas, ver qué necesitas. Y lo importante es saber administrar esos recursos, porque estas carreras son de largo plazo. En realidades no lo vas a lograr en uno, en tres, en 5 años. Ojalá y sí, ojalá y lo logres en un mes, ojalá y lo logres en este día, ¿no? Pero regularmente toma mucho más tiempo como todo en la vida, ¿no? Es nada distinto a todo lo demás. Todo toma, nada más tuviste 4 años que estudiar una carrera para ponerte un título y que dijeras que sabes hacer algo. Ahora imagínate esos 4 años dedicados a tu arte, a practicar tu arte 8 horas al día, así como lo hacías cuando estás estudiando o así como lo haces cuando estás trabajando, con esa seriedad. Imagínate si no lo puedes lograr. Entonces, justo eso es lo que tienes que hacer, administrar estos recursos y saber manejar, saber recursos, los recursos humanos, otra vez, los recursos materiales, los recursos digitales, los recursos intelectuales y todo acaba en dinero, en un presupuesto, en unos recursos financieros. Entonces tienes que saber un poco de administración y esas son las 5 cosas que son el emprendimiento y eso es lo que necesitas para seguir creciendo de una forma sustentable, rentable, económica y que puedas seguir creando tu vida entera. Entonces, justo lo que necesitas hacer es contemplar estas 5 partes. Lo primero es que tú vas a crear algo, lo mejor que puedas hacer para alguien que en realidad lo quiera. Después, esa idea, eso que vas a hacer, la forma de producirlo son 5 procesos. El primero es la idea, después es la planeación, después es la producción, después es la postproducción y después es la distribución. Y ya que lo haces, hay 5 etapas para hacérselo llegar a la persona. La conquista, en la cual domina su mente. La conversión, en la cual ellos te dan su correo y sigues interactuando con ellos. El convencimiento, en el cual creas una relación con ellos de mutuo valor, de entrega. Le vas a ir entregando y le vas a ir haciendo cosas para que ellos quieran seguir en contacto conmigo. El cuarto es el cierre, en el momento en el que ellos pasan números de su cuenta a números a tu cuenta, en el que te dan energía, te dan el dinero necesario para que tú continúes con tu vida, con tu poesía, con tu literatura, con tu obra, con tu arte, con tu cine, con aquello que quieras. Y así, y ya luego llegas al quinto, que es el cumplimiento, cuando en realidad puedes entregar todo lo que has planeado, todo lo que quieres crear, incluso con producción. Puedes tener los materiales que quieras, trabajar con las personas que quieras, de la forma que quieras, ¿no? Y justo es eso, para hacer todo eso, lo que necesitas es el quinto, que es la administración. Administrar estos recursos, ¿no? Los recursos humanos, los recursos físicos o materiales, los recursos digitales, los recursos intelectuales y los recursos financieros. Sé que es largo, sé que es un proceso largo aprender todo esto, pero todo no se aprende de la noche a la mañana. Lo que vamos a hacer ahora es continuar en nuestra obra. Lo que quiero que hagas ahora es continuar este camino de creación conmigo.